Ya. Este era el examen del semestre 1 2025 y comenzaremos. A ver, vamos a comenzar a resolver la primera pregunta. A ver, ¿qué les dice la pregunta número uno? A ver, les dice lo siguiente: construya la tabla de distribución de frecuencias para una muestra aleatoria con datos con un costo por ciento de electricidad para una residencia. Entonces aquí nos da un conjunto de datos, ¿no? Entonces este conjunto de datos lo tengo que clasificar por intervalos. Algo como esto tengo que hacer, ¿no? Este es un ejemplito. Los datos los voy a clasificar de esta forma, ¿no? Por intervalos y luego voy a contabilizar la cantidad. Por ejemplo, aquí, a ver, estos son datos que están clasificados por intervalos. En el primer intervalo de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12 y estas son las frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Entonces, la cantidad de datos que tengo de 0 a 4 es de 3, ¿no? La cantidad de datos que tengo desde 8 hasta 12, la cantidad de datos que hay entre 8 y 12 es de 6. Entonces, la cantidad de datos que hay entre 16 y 20 es de 3. Entonces, de esa forma se interpreta, ¿no? Entonces, este es un ejemplito, nada que ver con el ejercicio que vamos a hacer, pero algo similar tenemos que hacer. Entonces aquí tengo este conjunto de datos, ¿no? Entonces este conjunto de datos lo tengo que representar más o menos de esta forma, ¿ya? Entonces esa es la primera pregunta. Entonces aquí, ¿cuántos datos tengo? A ver, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 por 5. Entonces aquí la cantidad de datos han debido hacer ejercicios similares con el INGE, ¿ya? Entonces la cantidad de datos aquí es la cantidad de datos es de 50. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5 eso es, entonces tengo 50. Entonces aquí la cantidad de datos que tengo aquí es de 50. Ahora de este conjunto de datos tengo que hallar cuál es el dato mínimo y cuál es el dato máximo. A ver, el dato mínimo aquí sería el 96. Aquí el dato mínimo es 90, otro dato menor. Entonces, el menor de todo este conjunto de datos es el 90. Eso no se discute, ¿ya? Entonces, eso es el 90. Ya. Ahora analizaremos el dato o hallaremos el dato máximo de este conjunto de datos. ¿Cuál sería? Sería el, a ver, 1297. Eso es algo interesante de esta pregunta y en eso se han confundido varios. Ya. De todo este conjunto de datos, el máximo sería el 1297. Entonces el 1297. 1297. Si este datito de 1297 no estaría ahí, el dato máximo sería este 206, ¿ya? Si este dato. Fíjense aquí, todos los datos están entre más o menos entre 90, 90, 100, 200 y... Pero aquí hay algo medio que... Podemos decir que el Inge se ha equivocado al typear, ¿no? Por eso 1297. Entonces resulta que en este conjunto de datos, este 1297 es un valor atípico o un valor outlier, así se lo llama. Y a ver, supongamos que este conjunto, que tenemos un conjunto de datos de el peso de personas. Entonces, las personas pueden pesar, no sé, 30 kilos, 50 kilos, 60 kilos. O sea, hay personas que pesan 100 kilos, 100 kilos, incluso creo que hay 200 hasta 400, habrá, supongo, ¿no? Pero imagínate que te digan que una persona pesa, no sé, 10.000 kilos. O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Es algo ilógico, es un valor que está muy... es algo ilógico que te digamos que una persona pesa así, digamos, 10.000 kilos, ¿no? Entonces, es un valor que está muy fuera del rango, es un valor, digamos que mal medido. Entonces, porque puede haber personas que pesan 30, 40, 60, 100, 200, hasta 400, me imagino, pero que te digan esto ya, pues, es algo ilógico o un valor fuera del rango, ¿no? Lo mismo sucede con este datito de 1297. Es un valor que está muy fuera del rango, entonces ese dato se lo llama outlier, ¿ya? O valor atípico. Entonces voy a anotar aquí el dato en 1297 es atípico, o también se lo suele llamar outlier. Outlier. Este está también en su PDF del ingeniero, desde luego.
Entonces, como es este 1297 es un valor que está muy por fuera del rango, este datito lo que vamos a hacer es que lo vamos a descartar, ¿ya? Lo vamos a... Se descarta, ¿ya? Se descarta ese datito de 1297. Entonces, si este datito de 1297 ahora sí lo descartamos, lo tachamos, lo descartamos porque es un valor que está muy fuera del rango, ¿no? Ese es el, el guacho de esta pregunta. Entonces, si descartamos este 1297, entonces el dato máximo de todo este conjunto de datos es 206. Ahora sí, recién es el... que tal vez alguna duda o consulta me dicen nomás o activan su micrófono, ¿ya? Ya, entonces eso es lo primero que dice, la cantidad de datos, el dato máximo y el dato mínimo, ¿no? El 1297 lo hemos descartado porque es un valor que está muy fuera del rango, ¿no? Eso, al hacer los cálculos, al calcular medidas descriptivas, no nos va, nos va a hacer variar bastante, ¿ya? Entonces por eso es que se lo descarta. Y ahora lo siguiente que hay que calcular es el número de clases, ¿ya? El número de clases. Ya, aquí en esta tablita de distribución de frecuencias, fíjense que el número de clases, aquí, este es el número, tengo uno 2 3 4 y 5. Entonces aquí el número de clases, ¿cuánto es? Es del 5. Entonces, pero para esto, para nuestro ejercicio, hay que calcular el número de clases y hay que calcularlo con esta fórmula, ¿no? Es uno más 3.3 por el logaritmo de n. Entonces k va a ser igual a uno más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos. La cantidad de datos es de 50. Ahora, si esto lo introducen en su calculadora, esto les va a dar 6.57. 6.57. Pero aquí lo que hay que hacer es redondeo por exceso, ¿ya? O sea, si aquí les da un valor con punto decimal, esto directamente hay que redondearlo al inmediato superior, 6.57. El inmediato superior es de 7. Entonces aquí el número de clases para nuestra tabla de distribución de frecuencias va a ser de 7. Entonces aquí ya lo tengo. Ahora lo siguiente que hay que calcular es el tamaño del intervalo de clase o también tamaño del intervalo de clase, aunque esto también se lo suele llamar amplitud. No sé por qué el INGE utiliza dos denominativos, amplitud, y eso se lo denota por la letra A. Entonces, esto también puede denotar por la letra A. Tamaño del intervalo de clase. Esto nunca he visto que utilicen este término. Se suele utilizar el término de amplitud en los libros, ¿ya? Pero para calcular la amplitud es el dato máximo más el dato mínimo sobre el número de clases, ¿ya? Entonces calcularemos el tamaño del intervalo de clase o amplitud, y voy a anotar, ¿ya? El dato máximo menos el dato mínimo sobre la cantidad de datos. El dato máximo es 206, el dato mínimo es 90. Entonces sería 206 menos 90 y eso dividido sobre el número de clase. El número de clase que hemos hallado es de 7. Entonces la amplitud aquí te va a salir de 19. Ah, no, aquí te va a salir, este datito te va a salir 18.7. Pero de la misma forma, aquí hay que hacer redondeo por exceso. Si les da con un valor con puntos decimales, directamente hay que redondearlo al entero inmediato superior. El entero inmediato superior es 19. Entonces la amplitud es de 19. Entonces, conociendo el número de clases y la amplitud, ya puedo empezar a construir mi tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Eso haremos ahora. Ya. A ver, esto lo... mm, ya. Siempre vamos a iniciar con el dato mínimo. El dato mínimo es de... ¿cuánto? 82. El límite inferior. El dato mínimo. Ya. Aquí me he equivocado. Aquí el dato mínimo es 82. Aquí era que se fije. Aquí está, mira. Es 82 el dato mínimo. Entonces aquí también es 82. Y aquí les va a dar el mismo resultado. Solo al anotar me he confundido. Y les va a seguir dando aquí 18.7, ¿ya? Y les va a dar, pues, redondeo por exceso, 19. Y eso nada más. Entonces aquí siempre vamos a iniciar para hacer nuestras clases. Siempre vamos a iniciar por el dato mínimo. El dato mínimo es de 82. Entonces vamos a iniciar aquí en 82. Y vamos a ir sumando. ¿Ya? Vamos a sumar la amplitud, que es de 19. Entonces, 82 más 19, eso les va a dar 101.
Ahora 101 más 19, eso les va a dar 120. Y así, 120 más 19, eso les va a dar 139. Ahora 139 más 19, entonces de esa forma, ¿no? Aquí les va a dar 158, aquí les va a dar 177, y aquí les va a dar 196. Entonces lo que hacemos aquí es, iniciamos con el dato mínimo y vamos sumando la amplitud, ¿no? Eso es lo que hacemos y hasta un número de clases de 7 habíamos dicho, ¿no ve? Entonces, hasta un número de clases de 7, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta un número de clases de 7. O sea, 7 veces nomás hay que hacer eso. Entonces, ahora, estos son los límites inferiores, ¿no? Ahora, para hallar ahora los límites superiores, lo que hacemos es, aquí tenemos 19, entonces lo que hay que hacer ahora para completar los límites superiores, hay que sumarle 18, o sea, una unidad menos. Es una regla. Entonces hay que sumarle a este lado 18. Entonces a los límites inferiores, que son estos, le vamos a sumar 18. 82 más 18, eso es 100. Ahora 101 más 18, eso es 119. 120 más 100, más 120 más 18, eso es 136. 138. 139 más 18 es 157 y de esa forma aquí les va a dar 176, aquí les va a dar 195 y aquí le va a dar 214. Y entonces de esa forma hallo nuestros intervalos de 82 a 100, de 101 a 119, de 120 a 138 y de esa forma. Ahora lo que hay que hacer es contabilizar, ¿sí? Entonces tienen que contabilizar, ¿no? Por ejemplo, para esto, ¿no? En el intervalo de 82 a 100, entre 82 y 100, ¿cuántos datos tenemos aquí entre 82 y 100? Entre 82 y 100 aquí, entonces tienen que contabilizar, ¿no? ¿Cuántos datos tienen entre 82 y 100? Entre 82 y 100 tienen 4 datos, eso ya les digo, ya lo he hecho. Entre 139 y 157, ¿cuántos datos hay dentro de este rango? Entre 139 y 157 se tienen que fijar cuántos datos hay. Y van a resultar que tienen 13 datos. Entonces eso lo tienen que hacer ustedes manualmente. Yo lo he hecho en Excel. Ya, entonces de esa forma, ¿no? Esta es la columna de las frecuencias, ¿no? La cantidad de datos que tengo entre 82 y 100 es de 4, la cantidad de datos que tengo entre 139 y 157 es de 13 y de esa forma se interpreta esta columnita de las frecuencias. Ahora lo que voy a hallar aquí son las marcas de clase, ¿no? La M, eso es M, son las marcas de clase. Para hallar las marcas de clase es el límite inferior más el límite superior, eso dividido entre 2. Entonces esto lo voy a explicar así. Entonces voy a sumar 82 más 100 y eso lo divido entre 2, me sale 91. Entonces esto suma el límite inferior más el límite superior, eso lo divido entre 2 y me va a dar 129, ¿no? Entonces la suma de esto dividido entre 2 me da este valor. Entonces de esa forma se calcula esta columnita de las marcas de clase. Ya, a pesar que eso también les he explicado en clases, ¿no? Ahora para las frecuencias acumuladas, entonces, para las frecuencias acumuladas se lo calcula en base a las frecuencias. Entonces, este primer dato se copia, luego 4 más 7, eso es 11, 11 más 8, eso es 19, 19 más 13, eso es 32, 32 más 9, eso es 41, y de esa forma, ¿no? Así se hace sumatorias sin cruz. Entonces, esa es la frecuencia acumulada, ¿no? De esa forma se calcula. Ahora las frecuencias relativas. Entonces, este 0.8 viene de dividir el 4 sobre la cantidad de datos. Entonces, ahora la cantidad de datos aquí, esto me olvidé anotar. Aquí lo voy a anotar. Entonces, aquí la cantidad de datos, ¿no? Si yo sumo toda esta columnita, voy a tener la cantidad de datos, ¿no? Pero la cantidad de datos, ¿cuánto era? Era de... no era aquí de 50, pues hemos descartado un dato, ¿no ve? Eran 50, hemos descartado un dato, entonces aquí la cantidad de datos es de 49. Esto me he olvidado corregirlo. Ya, entonces, pero de todas formas, ¿no? Si suman ustedes todo esto, les va a dar 49, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de datos. Entonces, este datito de 0.8 viene a dividir 4 sobre n, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa se calcula de esta forma, ¿no? La frecuencia sobre la cantidad de datos. Ya, y eso, ya. Y lo mismo, si este 0.100, este otro valor, por ejemplo,
Para calcular este valorcito tengo que dividir su frecuencia, que es 13, eso lo divido sobre la cantidad de datos, que es 49, y eso me va a dar 0.27. Lo mismo esto, ¿no? Este es 0.10. Tengo que hacer la división de 5 sobre la cantidad de datos, que es 49, y eso me va a dar 0.10. Y de esa forma, ¿no? De esa forma se hace la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Eso era la pregunta A. Te dice hacer la tabla de distribución de frecuencias y luego hacer histograma de frecuencias relativas y polígono de frecuencias. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta de esta parte? Nada. Tan 14. Ya. En el inciso A te pide hacer gráficos, ¿no? Una vez que hemos hecho aquí la tabla de distribución de frecuencias, tenemos que hacer ahora el histograma. Te pide el histograma de frecuencias relativas. Ya para graficar el histograma de... Aquí te dice, fíjate, frecuencias. Frecuencias relativas. Las frecuencias relativas son H minúscula. Entonces en el eje vertical voy a tener las H minúsculas, ¿ya? Y en el eje horizontal voy a tener lo que son las marcas de clase. Entonces en el eje horizontal voy a graficar las marcas de clase 91, 110, todas estas marcas de clase. Entonces esos datos me he copiado, ¿no? Fíjense, 91, 110, 129, 148 y esos datos. En el eje vertical voy a tener las frecuencias relativas. Entonces las frecuencias relativas 0.08, 0.14, 0.16, 0.27. Entonces aquí por escala yo estoy tomando 0.25, 0.50, 0.75 y 1.0. Entonces aquí, a ver, mm, lo haremos así. Me voy a... Fíjense, a ver, para 91, su frecuencia relativa es de 0.08. Entonces aquí es 0.08. 0. Más o menos está por aquí, ¿no? ¿Ya? Ahora para este 110, su frecuencia relativa está en 0.14. Pues aquí, a ver, lo haremos de este color. Aquí estaba en 0.08. Para el 110 está en 0.14. Para el 110 está en 0.14, más o menos por aquí. Para el 129 está en 0.16, 129 está en 0.16. Lo estoy haciendo al tanteo. Para el 148 está en 0.27, 148 está en 0.27, 148 está en 0.27, más o menos por aquí. Para el 167 está en 0.18, 100 está en 0.18, más o menos por aquí. Para el 186 está en 0.10, 186 está en 0.10, está más aquí abajo. Y finalmente para el 205 está en 0.06, está más abajo todavía. Entonces, una vez que tenemos eso, hay que graficarse rectangulitos aquí. De esa forma, ¿no? Entonces, este gráfico es el histograma de frecuencias relativas. Histograma de frecuencias relativas. Ahí ya lo tienen anotado. Y de esa forma se calcula o se grafica el histograma de las frecuencias relativas. Ahora pasaremos al polígono de frecuencias. ¿Ya? Al polígono de frecuencias es algo similar. Aquí, pero fíjate lo que te dice, polígono de frecuencias. Y frecuencia solamente es la letra F, ¿ya? Entonces, fíjense, las frecuencias relativas a H, frecuencia acumulada es F mayúscula. Entonces, aquí solamente te dice polígono de frecuencias. O sea, en el eje vertical voy a tener las frecuencias. Y en el eje horizontal siempre es las marcas de clase. Entonces, nuevamente, ahora voy a graficar las marcas de clase con las frecuencias. Tengo aquí la marca de clase para un 91. Fíjate que su frecuencia es de 4. Para 91 es 4. Para 91 es 4. Y de esa forma. Ahora para el 110 es el 7. Para el 110 es el 7. Para el 110 es el 7. 7 está más o menos aquí. Para el 129. Estoy tardando. 129 es 8. 129. Ya no. Para el 129 es el 8. Para el 148 es el 13. Para el 148 es el 12. 13 está más o menos por aquí. Para el 148 es el 13. Para el 167 es el 9. Para el 167 es el 9. 167 es el 9. Está más o menos por aquí.
Finalmente 186 es el 5, 186 es el 5, está por aquí. Y finalmente el 205 está el 3, 205 está el 3, ¿ya? Entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es lo mismo, ¿no? Voy a graficarme aquí rectangulitos. Y ya está, eso era. Ya, lo he hecho, no lo he hecho muy recto los rectángulos, pero esa era la pregunta, la primera pregunta. ¿Tienen alguna duda o consulta? Así pasemos a la segunda pregunta. Este examen sí estaba nomás un poco medio, tenía sus cositas, pero van a ver los videos de los dos exámenes, ya es más sencillito. Ya, entonces ahora pasaremos a la pregunta número 2. Ya aquí fíjate, la pregunta número 2 te dice las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, las medidas de dispersión, rango, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces para la pregunta número 2, y aquí tengo a la pregunta número 2, esto ya lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces las medidas de tendencia central, media, mediana, moda, entonces de la distribución de frecuencias que hemos hecho, de esta partecita, de esta distribución de frecuencias que hemos hallado, de esta parte. De aquí nomás vamos a calcular lo que es su media, mediana, moda, ¿no? Desviación estándar, varianza, desviación estándar y demás. Entonces ahí yo tengo, fíjense, me he copiado lo mismo. Entonces de la tabla de distribución de frecuencias que hemos hecho en la pregunta 1, hay que calcular media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y demás. Entonces aquí haremos un poquito de repaso. Cuando nuestros datos están clasificados así por intervalos. Entonces, la media para calcular media, mediana y moda, estas son las fórmulas, ¿no? También está en su PDF del INGE, ¿no? La media se lo calcula haciendo la sumatoria de las frecuencias por las marcas de clase y es dividido sobre la cantidad de datos, ¿no? Aquí les da a detalle, les explica. Ahora para calcular la mediana es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿no? Entonces aquí esta es la formulita. Y ahí les dice, ¿no? LMED, por ejemplo, es el límite inferior de la clase de la mediana, F es la frecuencia acumulada de la clase anterior, FMED, este datito es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y A es la amplitud. Entonces, eso mismo yo me he anotado aquí, solamente que aquí anota F sub J menos 1. Entonces, y eso, a ver, luego, para calcular ahora la moda. La moda se lo calcula usando esta fórmula, ¿ya? Cuando los datos están clasificados por intervalos. Entonces, aquí les da, ¿no? Les explica término por término. El MO, por ejemplo, es el límite inferior de la clase modal. D sub A es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase anterior. La diferencia entre la clase y la clase siguiente. Y A es la amplitud. Entonces, la formulita está yo anotado. He anotado lo mismo. De A, de sub B, el rango es la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. La varianza, para calcular varianza es 1 sobre n menos 1, frecuencia, marcas de clase menos la media al cuadrado. Luego desviación estándar y coeficiente de variación. A ver, ya. Entonces, fíjense, media aritmética, ¿no? Media aritmética. Entonces, la fórmula para calcular, para la media aritmética se utiliza esta fórmula, ¿ya? Es la sumatoria de las frecuencias por marcas de clases dividida sobre la cantidad de datos. Entonces, yo necesito lo que es frecuencias por marcas de clase. Entonces, aquí tengo las marcas de clase, eso he hallado, teníamos eso. Ahora tengo que ir a las frecuencias por marcas de clase. Entonces, frecuencias por marcas de clase, el producto de este valor, anota aquí, ¿no? El producto de estos dos valores, anota aquí, ¿no? Producto de estos valores me da 1032. Producto de estos dos valores me da 930. Y de esa forma. Entonces, haciendo toda esta sumatoria, me da 71,38. Entonces, sería la sumatoria de las frecuencias por marcas de clase, ¿no? Eso valdría esta sumatoria. Valdría 71,38. Entonces, eso lo voy a sustituir aquí. Entonces, va a ser 71,38, eso dividido sobre la cantidad de datos. La cantidad de datos del ejercicio cuánto era de 49, ¿no? Porque esto es continuación de la primera pregunta, ¿ya? Es la misma tabla de distribución de frecuencias. O sea, de esta tabla de distribución de frecuencias que hemos hecho, tenemos que calcular media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y demás, ¿ya? O sea, he copiado casi, es la misma tabla, ¿no? Solamente que algunas cosas hay que aumentar. Entonces la cantidad de datos es de 49, entonces 49, y esto te va a dar, la cantidad de datos es de 49.
Y esto nos va a dar que esto nos va a dar 145.673. Y de aquí la mediana es de 145.673. Entonces ahí ya tengo la media aritmética. Ahora pasaremos al cálculo de la mediana. Facilito, ¿no? Calcular la media aritmética, o tienen alguna duda o consulta. Y dicen, ya, si no dicen nada, supongo que se entiende. Frecuencia, marca de clase. Entonces, esto tal cual me lo he copiado, ¿no? De la tabla que hemos hecho en la primera pregunta. Lo único que ha aumentado son estas dos columnitas. ¿Ya? Ya, esa es la media aritmética. Ahora pasaremos al cálculo de la mediana. Ya. Este ya es más complicado ahora. Si se corta la reunión, se van a volver a ingresar ya. Una clase más creo que ya va a ser, porque las dos últimas preguntas son bien cortitas. Solo la primera y la dos nomás son preguntas largas. Entonces, para calcular la mediana, el paso número uno es calcular n medios, ¿ya? N medios. N medios. Entonces, n, ¿cuánto vale? Hemos dicho, n vale. A veces el ingeniero utiliza n medios. A veces, para la cantidad de datos, el ingeniero a veces utiliza n minúscula y a veces utiliza n mayúscula. No sé por qué lo hace así, pero ya, de manera general, n es la cantidad de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular 49 sobre 2. 49 sobre 2, eso te va a dar 24.5. 24.5. Ya, entonces n medios nos ha salido 24.5. Ya, entonces n medios nos ha salido 24.5. Ahora, ya, eso. Y aquí, pero necesito la columna de las frecuencias acumuladas. Para calcular la mediana, sí o sí necesitan hallar la columna de las frecuencias acumuladas, ¿ya? Entonces aquí tengo F mayúsculas son las frecuencias acumuladas, como lo calculamos, aquí es 4, aquí es 4 más 7, eso es 11, 11 más 8, eso es 19, 19 más 13, 19 más 13, eso es 32, 32 más este 9, eso es, ¿cuánto? Eso es 41. 41 más 5, eso es 46, y 46 más 3, eso es 49, ¿ya? Entonces ahí he hallado lo que es las frecuencias acumuladas. Esto lo voy a agrandar un poquito más para que se adecue. Ya está. Ya he dado la columna de las frecuencias acumuladas. Ahora he calculado n medios 24.5. Ahora en la columna de las frecuencias acumuladas nos tenemos que fijar cuál es la frecuencia acumulada inmediata superior a 24.5. A esto me refiero. Fíjense, el 4 es mayor al 24.5, no. El 11 es mayor al 24.5, no. El 19 es mayor al 24.5, no. El 32 es mayor al 24.5, sí. Entonces esa es la inmediata superior. Entonces esa inmediata superior lo llamamos la clase de la mediana. Entonces esto para nosotros va a ser la clase de la mediana. ¿Ya? Esa es la clase de la mediana. Entonces ahora de aquí tenemos que calcular. Ahora fíjate, LMET, este término, vamos término por término, porque el Inge, su notación no me gusta. LMET es el límite inferior de la clase de la mediana. Entonces la clase de la mediana, esta es la clase de la mediana. Entonces aquí tengo su límite inferior y aquí tengo su límite superior. Su límite inferior es 139. Ese es su límite inferior, es 139. Ya está. Ahora f sub j menos 1. Ahora esto tengo que calcular también. Entonces, esto es el f sub j. ¿De qué color está? A ver de qué color está para que nos veamos el siguiente color. Entonces, f sub j menos 1. Entonces, de la clase de la mediana, es la clase de la mediana. Este es el f sub j, ¿ya? Ese es el actual. El f sub j menos 1 es el anterior.
Entonces el f sub j menos 1 sería 19. Entonces sería 19, ya. Ahora esto, la frecuencia de la mediana. Entonces nuevamente ahora la frecuencia de la mediana. Ahora vamos a calcular este valor. Ya habíamos calculado esto, ¿no? Estamos yendo término por término. Eso para explicarles, ¿no? Ahora la frecuencia de la mediana. Entonces nos fijamos, ¿no? En la clase de la mediana, este es. Y la frecuencia, ¿cuánto es? Es de 3. Entonces es FM. Esa es la frecuencia de la mediana. Es de 13. 13. ¿Ya está? Ahora la amplitud. Ya la amplitud habíamos hallado que vale 19. Eso hemos calculado aquí. Aquí está, fíjense dónde está aquí está, tamaño del intervalo de clase o amplitud, ¿no ve? La amplitud es de 19. Eso hemos hallado, ¿no? Porque es la continuación de este ejercicio, ¿ya? Entonces, pero como hemos hallado, pero hay una formulita para calcular la amplitud. Es el límite superior más el límite inferior de la clase siguiente, eso sobre 2, menos aquí el límite inferior más el límite superior de la clase anterior, eso dividido sobre 2. Ya, esta es una formulita para calcular la amplitud. Podemos usarlo y igual nos va a salir 19. Entonces nos vamos a fijar, a ver, primero esta parte calcularemos. Toda esta parte. Entonces el límite superior más el límite inferior de la clase siguiente. Entonces aquí, fíjate. Entonces es la clase de la mediana. Siempre nos tenemos que fijar en la clase de la mediana. Fíjate, el límite superior ya lo tengo. Luego te decía más el límite inferior de la clase siguiente. La clase siguiente es esto que está aquí, es la clase siguiente. Y su límite inferior es de 158. Entonces sería 157 más 158 dividido entre 2. Sería 157 más 158, eso dividido sobre 2. Luego el signo menos. Ya se va a cortar la reunión, se van a volver a unir, porfa. Una clase más. Los otros dos, esto vamos a acabar y las dos o tres preguntas de volada lo vamos a hacer. Ya, ahora fíjate, aquí te dice, mira, el límite inferior, esto de la clase de la mediana, más el límite superior de la clase anterior. Entonces, el límite inferior, entonces, aquí tengo la clase de la mediana, es la clase de la mediana. Ahora, fíjate, su límite inferior es este, ¿no? 139. Luego te decía el límite superior de la clase anterior. La clase anterior es este, ¿no? Y su límite superior es 138. 138 más 139 dividido sobre 2. Sería 138 más 139, eso dividido sobre 2. Ahora, si esto lo introducen en su calculadora, esto les va a dar 19. Ya, pueden verificar ustedes si quieren. Y ya está, entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces solamente sería sustituir aquí, entonces el LM de esos 139, entonces directamente ya todo lo hemos de decir término por término, entonces ya conocemos todo, entonces solamente sería sustituir aquí, ¿no? Entonces, a ver, aquí sería LM, te dice, ¿no? Aquí fíjate, LM de esos 139, entonces sería 139 más N medio sería 49 sobre 2 menos F sub J menos 1, eso hemos hallado que vale 19 sobre la frecuencia